Bienvenidos a una nueva edición de noticias en este viernes 16 de agosto. Hay muchas repercusiones respecto a lo que pueda suceder y la expectativa que hay en referencia a nuevamente volver a ver en una cumbre, en una reunión a quienes serían los productores y empresarios de todo el país, junto al presidente Luis Arce y a su gabinete de ministros. Y es que hace tan solo unas horas muchos se veían con optimismo que se pueda reiniciar esta reunión que se dio el miércoles pasado en horas de la tarde y se retomaría hoy alrededor de las 16 horas en la sede de gobierno en Casa Grande del Pueblo. Sin embargo, ante el anuncio por redes sociales de un opositor, de un diputado, que supuestamente ya existiría un decreto promulgado para el control de la divisa norteamericana que llegaría al país por exportaciones, ha agitado las aguas en todo el país y ha cambiado el criterio de muchos de los empresarios. Algunos partes de este sector aseguran de que ya no irán a esta reunión, puesto que no se sienten escuchados por el gobierno, y otros aseguran de que incluso ya están en la sede de gobierno esperando a que llegue el momento para que ingresen a esta reunión. Uno de los sectores que se esperaba pueda entrar al avión para llegar a la sede de gobierno alrededor de las 12 de este viernes es la Cámara Agropecuaria del Oriente. Los productores que en las últimas semanas han pedido muchas veces al presidente Luis Arce que pueda escucharlos en referencia al uso de biotecnología y las carencias que viven en estos momentos por la falta de diésel. En estos momentos estamos a la espera de una conferencia de prensa con la Cámara Agropecuaria del Oriente en la Feria Internacional Expocruz en Santa Cruz. Nuestro compañero de trabajo, Cristian Rodríguez, se encuentra en el lugar y es que es muy importante recalcar de que esta conferencia fue llamada de manera intempestiva, ya que algunos medios de comunicación nos encontrábamos ya en el Aeropuerto Internacional de Viru para poder tener su criterio previo a que ellos puedan ingresar al avión y llegar hasta la reunión que se dé en sede de gobierno. Cristian Rodríguez, usted está al aire, coméntenos qué es lo que se ha conocido. Muy poco se sabe de qué es lo que dirá la Cámara Agropecuaria del Oriente. Las malas leguas aseguran de que existe la posibilidad de que los mismos ya no lleguen a esta reunión con el presidente ante el anuncio de este supuesto decreto que ya estaría habilitando el control de la divisa norteamericana. ¿Cuál es el ambiente que se vive en estos momentos? Entendemos de que aún no ha ingresado al salón donde se dará la conferencia de prensa. Adelante con su reporte, por favor. ¿Qué tal? Si nos encontramos nosotros todavía en las instalaciones de la Feria Expocruz, porque estamos a la expectativa de que se pueda saber si es que el sector agropecuario asistirá al diálogo convocado luego de que la CAINCO y empresarios hayan determinado no asistir a la convocatoria por parte del gobierno nacional en horas de la tarde en la ciudad de La Paz. Este es el ambiente, aún nos encontramos nosotros afuera de las instalaciones de la Feria Expocruz para poder establecer si es que la CAO se va a poder estar presentes en esta reunión. Hace instante acaban de salir también a diferentes sectores del sector agropecuario para poder conocer si es que va a haber un pronunciamiento por parte del sector de la CAO. Eso es lo que se puede manifestar a esta hora de la tarde, Greta. Hay mucha preocupación, Cristian, recordemos, y es que en primera instancia al inicio de esta semana se veía con optimismo esta reunión, recordando que la semana anterior hubo una serie de roces, unos criterios que iban y venían de parte de quienes eran parte del gabinete de ministros del gobierno del presidente Luis Arce y alguno que otro productor que ya se declaraba en emergencia cuando señalaban de que los mismos estaban en quiebra total y que habían tocado fondo. Decían que la falta de seguridad jurídica, el desabastecimiento de diésel y también la dificultad para poder acceder a diferentes insumos como vacunas, insecticidas y otros que son necesarios para continuar con su actividad, habrían subido demasiado de precio, los costos ya no se podían modificar más, decían, no podían ellos ampliar todo lo que estaban haciendo porque su trabajo quedaba en absolutamente nada. Estaremos a la espera de qué es lo que sucederá en los próximos minutos, Cristian. Estaremos muy atentos mientras el presidente José Luis Fará de la Cámara Agropecuaria del Oriente se pronuncia ante el país. Muchas gracias, retornamos con usted en cualquier momento.
Vamos a lo que sucedía hace tan solo unos minutos, y es que el presidente Jean-Pierre Antelo, presidente de la Cámara de Industria y Comercio en Santa Cruz, fue el primero en indicar de que ellos ya no llegarían a esta reunión con el presidente Luis Arce y con los ministros de Estado. Así es, a las 16 horas todos debían estar en la Casa Grande del Pueblo. Sin embargo, la Cámara de Industria y Comercio aseguraba de que ellos ya no llegarán. Y es que, si bien existían puntos álgidos donde no lograron entrar en consenso con el gobierno, hasta este jueves aseguraban de que volverían a intentar el diálogo y que buscarían de alguna manera encontrar un punto medio para poder continuar avanzando en procura de la economía del país. Sin embargo, hoy, después de que se conozca a través de redes sociales que un decreto supuestamente para controlar las divisas norteamericanas ya había sido promulgado, los empresarios en Santa Cruz han cambiado de criterio y no asistirán a la reunión en la sede de gobierno. Señor ministro, nos dirigimos a usted para darle a conocer que el directorio de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, CAINCO, ha decidido no asistir a la reunión programada para el día de hoy en el marco del diálogo por la economía y la producción, a la cual usted gentilmente nos invitó. A través de la presente deseamos exponer con mayor claridad las causas que sostienen esta decisión. En primer lugar, el desarrollo de la reunión del pasado miércoles nos generó una profunda preocupación, dado que lamentablemente el gobierno tiene una lectura alejada de la realidad económica de las empresas, de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto. Esto impide la viabilidad de un verdadero abordaje de la problemática y de la sociedad en su conjunto, así como también la falta de acogida a las propuestas planteadas por parte del sector privado. Nos hemos sentido oídos, pero no escuchados. Hoy existe una necesidad inminente de abordar los temas desde su raíz y sus verdaderas causas, lo cual implica reconocer que el alto déficit fiscal no es un factor aislado, sino que tiene un impacto directo en la economía nacional, restando dólares a las familias y a las empresas. La imposibilidad de incluir este elemento medular en el diálogo tendrá como consecuencia medidas incompletas y resultados no sostenibles. Además, muestra la falta de predisposición de una de las partes a ser protagonistas de ajustes, mientras que a la otra, al sector privado, se le demanda acciones y se le causa implícitamente de falta de conciencia y patriotismo. Nada más alejado a la verdad. A pesar de nuestra buena fe, hemos sentido de manera desalentadora que las soluciones planteadas por el gobierno parecen ya estar predefinidas y validadas. Y lo que más nos preocupa es que van en sentido contrario a resolver la delicada situación económica. Un claro ejemplo es la manifiesta intención de implementar un nefasto mecanismo de control y racionamiento de divisa, argumentando equivocadamente que el sector privado es el responsable de la escasez de dólares. Medidas de esta naturaleza terminarían sofocando a las empresas, poniendo en riesgo miles de fuentes de empleo laborales y finalmente atentando de manera directa a la economía en su conjunto. Las decisiones que se tomen serán trascendentales para el futuro de nuestro país y deseamos con sinceridad que sean las más acertadas. Como lo expresé durante la reunión, nosotros sostenemos que el camino para encontrar soluciones es despojándose de ideologías, de intereses políticos, sectoriales y personales, con estricto sentido de responsabilidad, pero sobre todo de urgencia. Nuestro análisis señala que la solución debe ser integral, incluir medidas fiscales, monetarias, cambiarias y productivas, donde cada actor tiene un rol que debe asumir. Las medidas parciales solo generan mayor incertidumbre y preocupación, así como una clara señal de que el principio de urgencia no es una coincidencia.
Por los argumentos expuestos y con mucho pesar, nos excusamos de participar en la reunión de hoy en la tarde. Este anuncio por parte de CAINCO, los empresarios en Santa Cruz, seguramente deja un panorama no muy alentador en lo que va a ser la cumbre que va a continuar, la cumbre económica convocada por el gobierno del presidente Arce. Vamos a escuchar al ministro Néstor Huanca, que es parte del gabinete económico del presidente Arce, informando sobre esta reanudación, esta continuación de la cumbre para esta tarde en la Casa Grande del Pueblo. El ministro habla de que esperan soluciones conjuntas para el tema de los dólares en el país y también la falta de diésel. La información está en lo concreto que se convoca a esta cumbre nuevamente para buscar soluciones positivas y reales para nuestro país. Las avícolas y también el tema del pan. Hay reuniones permanentes y por eso con el sector privado, el gobierno nacional, hemos tenido una primera reunión. Se va a continuar aquello y de tal manera que también se va a mantener reuniones específicas también con diferentes sectores del sector privado. Por eso vamos a continuar después de haber intercambiado las propuestas que tanto del sector privado y las propuestas que también se han puesto a consideración desde el sector estatal. Seguramente se va a continuar con esa discusión y posteriormente con reuniones por sectores que se van a mantener de tal manera que juntos, como bolivianos y bolivianas, también busquemos la solución para darle esas propuestas alternativas para el bienestar de la población boliviana. Por su parte, el diputado arcista Zacarías Laura fue uno de los primeros en hablar sobre la ausencia de CAINCO a esta gran reunión con el presidente Luis Arce. Y es que dijo que es una decisión política la que ha tomado al no asistir cuando ya hubo un diálogo que logró instalarse y fue de varias horas, aun cuando no hayan logrado el consenso sobre todos los puntos en ese mismo día. Zacarías Laura indicaba de que ahora son los empresarios quienes tienen que repensar su decisión y agotar el diálogo con el gobierno nacional para continuar buscando que la economía del país retome su rumbo. Bueno, la población en este momento está atento a que este diálogo se levante el cuarto intermedio y pueda avanzar y podamos llegar a diferentes puertos y que sea de objetivos para el beneficio de nuestro Estado plurinacional. La población está atento y no quisiéramos que los empresarios privados puedan rechazar este diálogo y nosotros vamos a ver que este tema es político. Nosotros como diputados nacionales queremos exhortar a los empresarios privados de Bolivia, al mismo tiempo también a la Cámara del Oriente, para que puedan acercarse al diálogo, al gobierno nacional. Mediante el diálogo se va a sacar las propuestas correspondientes, las soluciones. Tenemos que agotar el diálogo. El diálogo es el que va a dar solución a las diferentes interrogantes que tienen cada una de las partes. Ahora, si no se van a acercar al diálogo y no van a retomar este cuarto intermedio, nosotros vamos a pensar, y no quisiéramos llegar a eso, que es un tema político. Es un tema político que quieren desestabilizar lo que es el sistema que se está manejando en este momento económico de nuestro país. Y eso es un retroceso y eso va a dañar a todos los hermanos y hermanas de escasos recursos y a la población especialmente. Esperemos que cambien de opinión y esta tarde se sienten al diálogo, retomen este diálogo que se ha quedado en cuarto intermedio. Agenda económica muy compleja que va a ser tocada esta tarde en la continuación de la cumbre económica convocada por el gobierno Arce en la Casa Grande del Pueblo. El presidente de los empresarios de Tarija informó de que en la agenda está contemplado varios temas, principalmente lo que pasa con el dólar y el tema del diésel, porque no hay acuerdo por el momento para buscar una solución a estos temas. En tal sentido, están planteando los empresarios tarijeños al gobierno que puedan acudir a organismos internacionales para ayudar con la circulación de dólares en nuestro país. La Confederación de Empresarios Privados, en una reunión anterior nos hemos puesto de acuerdo los temas más álgidos que está ocasionando el país, ¿no? Que es el tema de divisas, fundamentalmente, es el tema de las exportaciones, importaciones, y sobre esos temas es lo que hemos debatido. Son en realidad 4 puntos, ¿no? Hay que ver la parte primero, la producción,
y se ve la liberación de la biotecnología para que pueda haber mayor producción en el país. Eso cumpliendo normas es lo que se está solicitando, pero que sea algo inmediato y no sea a largo plazo. Es uno de los primeros puntos. Que se libere las exportaciones, porque si bien hay una liberación de exportaciones, siempre hay trabas en que hacen que no sea muy fluido. Entonces eso es lo que se tiene que tomar en las mesas técnicas para ver, como decíamos el gobierno, que se haga notar cuáles son los pasos donde se está trancando estos trámites y para que se agilice. Eso hay un poco el consenso con el gobierno. Después en el tema de divisas, bueno, ellos tienen una idea, nosotros teníamos otra. La idea de la Confederación de Empresarios Privados era de que el gobierno debería acudir a los gobiernos, a los países multilaterales, a los organismos internacionales, como el Banco Mundial, el BID, para conseguir nuevos préstamos y además tratar de refinanciar la deuda para que pueda darle liquidez al Estado. Pero el gobierno tiene otras ideas de que, bueno, eso sería contraproducente para el gobierno, por lo que el gobierno está planteando el tema de divisas mediante un bolsín que se maneja entre la parte privada y la parte estatal, y tienen algunas otras ideas de conseguir dinero también de lo que está dentro de la Asamblea. La publicación de un decreto supremo que ya estaría aparentemente en vigencia ha causado un efecto muy complicado en lo que puede ser ya horas previas a esta cumbre económica entre el gobierno y los empresarios. Este es el decreto que estaría circulando desde el pasado 14 de agosto, es decir, el mismo día que inició la cumbre económica entre ambos actores, tanto el gobierno como los empresarios. Ahora se conoce de que este decreto ya circula el número 5200, que está firmado por todo el Consejo de Ministros, que decreta, artículo 1, objeto, con el fin de transparentar la información e identificar al beneficiario final. El presente decreto supremo tiene por objeto establecer los mecanismos para la recopilación de información sobre el beneficiario final de las sociedades comerciales inscritas en el registro de comercio. Artículo 2. Ámbito de aplicación. Se encuentran dentro del ámbito de aplicación del presente decreto supremo las sociedades comerciales inscritas en el registro de comercio. Artículo 3. Información del beneficiario final. En el punto 1, las sociedades comerciales deben proporcionar la información que identifique a sus beneficiarios finales ante el Servicio Plurinacional del Registro de Comercio, SEPRED, en la forma y dentro de los plazos que esta entidad establezca para tal fin. Son varios los artículos que son parte de este amplio decreto 5200, que habla ya de un control de divisas en el tema de exportaciones y que es parte de lo que se puede conocer horas previas, decimos, a la reinstalación de esta cumbre económica productiva que el gobierno ha convocado a los empresarios y donde se pretende buscar salidas y soluciones positivas al tema de la falta de dólares, lo que pasa con el combustible, principalmente el diésel, y que seguramente vamos a ver que posiblemente estaría entorpeciendo lo que significa que varios sectores, como la CAINCO, por ejemplo, que ya ha desistido de asistir a esta continuación de cumbre, amparado en estos decretos, que seguramente, o en este decreto más bien, que deja o echa por los suelos muchas las aspiraciones o las principales aspiraciones de los empresarios de buscar más divisas para que ingresen a nuestro país. Es un decreto con varios artículos que habla de incumplimiento, que habla de remisión de información y otros aspectos que ya estaría en vigencia desde el pasado 14 de agosto. Uno de los primeros parlamentarios en hablar sobre este decreto que ya se encuentra en la Gaceta Oficial fue el diputado opositor de Comunidad Ciudadana Jairo Guiteras, a través de sus redes sociales, quien denunciaba que este sería el decreto por el cual buscarían hacer el control de la divisa norteamericana a todos aquellos exportadores que por supuesto son quienes traen estas divisas al país. Jairo Guiteras indicaba en su cuenta oficial de X: el control de divisas ha empezado. Con la mala intención y cobardía que caracteriza al movimiento al socialismo, el mismo día que se reunía con los empresarios, promulgaba un decreto supremo con la finalidad de controlar,
saber y perseguir a los beneficiarios finales de las sociedades comerciales inscritas en el país. Esto solo aleja a la inversión privada, genera incertidumbre y evita que apuesten por Bolivia. Así no, decía el diputado opositor en su cuenta en redes sociales. Vamos a escuchar qué dice el gobierno sobre este decreto del pasado 14 de agosto que ya estaría en vigencia, porque según el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, si se diera un decreto que controle las divisas en el país, en el tema de exportaciones, esto significaría controlar un suicidio colectivo. Vamos a escuchar a esta autoridad de gobierno hablando sobre esta denuncia de que ya existiría un decreto que controlaría las divisas en nuestro país. El gabinete social no impone, el gabinete social propone. El gabinete social ha hecho una propuesta, ¿sí? Esa no es aceptada por el gobierno. Control de las divisas es un suicidio colectivo, no se lo puede hacer. Tienen razón los empresarios, se lo digo muy de frente. El control de las divisas, lo único que podría acarrear es una profundización más bien de la falta de las mismas, ¿no? O sea, el control de las divisas no se refiere únicamente al dólar, ojo, sino que nadie en este país, nadie podría hacer ningún negocio que no sea en moneda boliviana. Ni yuans, ni yens, ni nada de lo que quieran, ni rublos, ni nada. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos la soga al cuello y ahora nos colgamos solitos. No es así. Eso no está en los planes gubernamentales, bajo ningún punto de vista, el control de la divisa. Lo que sí es que hay que llegar a mecanismos que nos han fallado ya la anterior vez en este tema de los acuerdos con los empresarios, de que todas las divisas de exportación pasen por nuestro Banco Central y hagamos el trabajo que siempre hemos venido haciendo, sin especular, sin guardarse, sin cosas por el estilo. Entonces, si estás dando las facilidades de exportar para que nosotros tengamos las divisas en el país y hagamos circular la economía, ¿de qué sirve que lo dejes afuera? Tiene que entrar por acá, tiene que repartir, si tú le devuelves al empresario, lo que tiene que hacer, se mueve la economía. Eso es el hecho. O sea, nadie les quita su dinero. En Santa Cruz, con la unidad móvil, porque está el alcalde municipal Johnny Fernández hablando aparentemente de la cumbre económica y todas estas expectativas que se tiene para que tanto el gobierno como empresarios puedan buscar soluciones a temas económicos. Momento difícil que estamos viviendo. Yo creo que debemos insistir en el diálogo, eso es lo más importante. Y el gobierno tiene que insistir en que todos los sectores tienen que ser escuchados y que el gobierno tiene que escucharlo para poder ahí ya tomar medidas urgentes y rápidas en el tema económico. Hay muchos sectores que están viviendo problemas de escasez de dólares, hay problemas para importar, hay problemas para exportar, hay en este momento una situación difícil en el tema de la banda de precios en el sector público, el sector privado. A veces hay licitaciones que tenemos que bajarlas porque no hay personas o empresas que quieran entrar a las licitaciones públicas porque los precios y los costos ya no son los mismos de los materiales que utilizan para ejecutar obras en cada uno de los municipios. Eso también ya lo he manifestado y creo que hoy debemos insistir en el diálogo. Yo creo que hay que insistir en eso y el gobierno debería incorporar a todos los actores económicos para que puedan ellos dar su versión y plantearle soluciones también. ¿Implementar control de divisas ha sido uno de los rechazos por parte de los sectores? Yo creo que es una propuesta, pero hay que debatirla esa propuesta. Yo creo que el gobierno pueden hacer muchas propuestas, hay que debatirla, hay que ver técnicamente cómo puede ser viable. Y si no son viables no hay para qué aplicarla, para qué hacernos más daño a la economía, no hay para qué. Usted hablaba con respecto al tema de los medicamentos, ¿no? Incluso en el análisis del COA, la Sí. preocupación de ustedes por la subida de precios. Nosotros tenemos problemas en obras públicas, que muchos de los empresarios compran fierro y todo es en dólares. El material de construcción ha ido subiendo los precios, eso es un problema. El otro problema que tenemos es la compra de medicamentos, insumos, reactivos, que son importados.
y por la falta de dólares y la banda de precios muchos no se presentan. El otro problema que tenemos es los materiales en educación, que también son importados muchos de ellos y no se presentan a las licitaciones porque los precios referenciales que tenemos no son atractivos para los empresarios porque no le dan los costos que ya se está planteando. Los precios que habían de muchos materiales, insumos del año 2023 no son los mismos del 2024. Son problemas que están en este momento ocurriendo en las instituciones públicas, pero también esto deriva a los problemas que tiene el sector privado. Así que yo creo que hay que insistir en el diálogo, hay que insistir en poder debatir. Propuestas pueden haber, pero hay que debatirla y técnicamente darle una solución y tomar medidas rápidas. El tiempo se nos está yendo, hay que tomar medidas rápidas. ¿Ok? ¡Que viva mi alcalde! ¡Que viva! La palabra del alcalde municipal Johnny Fernández en conferencia de prensa consultado sobre la inasistencia de algunos empresarios de Santa Cruz a esta cumbre económica que está prevista para esta tarde con el gobierno en una continuación en busca de dar soluciones a temas tan importantes como bien lo decía el alcalde, principalmente la falta de dólares, el tema del combustible, que es una preocupación que tienen muchos sectores que están en estado de emergencia en todo el país. Vamos a retornar con lo que significa repercusiones sobre esta cumbre, porque la diputada opositora María René Álvarez de Creemos asegura que el gobierno está jugando con los empresarios. La convocatoria no es simplemente un show, es una foto que busca el gobierno de Arce para hacer campaña electoral, porque detrás de toda esta convocatoria ya existe un decreto del pasado 14 de agosto que está en vigencia con el control de divisas. En tal sentido, ¿para qué convocan a los empresarios? Solamente una jugada política por parte del gobierno, asegura la opositora. Prácticamente esto solamente se ve en Bolivia. Es decir, no puede ser que un gabinete, entre comillas, extraoficial, de que formalmente debería haber en este gobierno, el gabinete social, decida que tiene que haber un control de las divisas con el tema de las exportaciones. Y claramente se ha manifestado que esto es inviable. Esto causaría los típicos o característicos corralitos que hay, obviamente, ayudan a que en el mercado paralelo suba muchísimo más el precio del dólar y esto es prácticamente irse al hueco, directamente enterrarse ya en la condición en la que nos encontramos económica. Pero sin embargo, el día de ayer manifestaba también tan cínicamente la vocera del gobierno cuando decía, esta es simplemente una propuesta, pero ahora ya está el decreto, o sea, ya va a haber control de divisas en nuestro país. ¿Qué vamos a hacer? O sea, nos están liquidando y sepultando, hundiendo definitivamente, enterrándonos. ¿Qué llamaron los empresarios entonces, diputada? ¿Para qué los llamaron los empresarios? Los llamaron al empresario para hacer cortinas de humo, simplemente para ganar un día más, para hacer show, para hacer fotos. Esperemos que los empresarios se pronuncien y obviamente exijan la anulación inmediata de este decreto supremo porque, como les digo, esto significa ya el acabose, enterrarse en el tema inminentemente económico. Ya hay un decreto, ministro. A ver, ¿estamos malinterpretando ahora el decreto? A ver, esperamos que nos mientan. Mientras esa es la palabra de los opositores y algunas autoridades del país, los gremiales, quienes fueron parte de quienes estuvieron en el gabinete social del presidente Luis Arce a través de su dirigente Juan Carlos García, aseguraban de que ahora los empresarios están rechazando esta medida porque mucho tiempo se vieron beneficiados no solo por la subvención de los carburantes, sino también porque dejaban las divisas en el exterior y ahora con este decreto asegura que no podrán hacerlo. Juan Carlos García aseguraba de que es necesario este control de divisas para evitar que la crisis en el país continúe. Bueno, nosotros comprendemos de que siempre los empresarios, pues durante tantos tiempo, ha sido también pues beneficiado por el Estado. Y ahora que la resolución del Gabinete Social efectivamente es el control de las divisas, porque no puede ser que los empresarios estén exportando su mercadería y los dólares lo dejen allá y no lo vuelvan a traer a Bolivia. Si nosotros como bolivianos subvencionamos lo que es el diésel y los empresarios pues utilizan una gran cantidad de diésel en su trabajo cotidiano. En ese contexto, vuelvo a reiterar, la mesa del diálogo entre empresarios, el pueblo y el gobierno va a ser muy importante. Todos los sectores que hemos participado, las 34
confederaciones, creo que estamos en esa línea. Hemos consensuado y vamos a tratar en la verdad posible que el gobierno nacional también saque medidas y se haga control estricto con relación al dólar. Efectivamente, es una resolución de los sectores sociales. Todas las confederaciones se ha aprobado esa resolución. El ministro de Economía nos ha dado varias alternativas que estoy seguro que el día de hoy el presidente lo va a lanzar, como son la liberación de exportaciones y otros temas muy fundamentales para que se reactive el tema de la falta del dólar. No podemos decir que el país está en crisis, no está en crisis el país, pero sí falta dólar para comprar insumos y otros temas. En ese contexto, como confederación, vamos a plantear al hermano presidente a la brevedad que pueda dar solución a este tema, pero también que la Asamblea Legislativa Plurinacional de una vez apruebe lo que son las leyes pendientes de crédito que están allá en la Cámara de Senadores. Seguimos con repercusiones políticas con respecto a la cumbre económica que el gobierno ha convocado para esta tarde en la Casa Grande del Pueblo. El alcalde Iván Arias de esa ciudad dijo hoy de que hay una reflexión que debe hacerse en estos momentos sobre la economía. No puede ser posible que los empresarios estén poniendo la billetera y sea el Estado, el gobierno, quien esté administrando. El alcalde ha rechazado rotundamente este anuncio o posibilidad de un control de divisas en el país. Espero, el ministro anoche ha señalado de que eso de control de divisas no es una medida, nada, todo está en la mesa. Pero présteme, esta es la billetera de la compañera. ¿Qué es el control de divisas? Es como si ella, que ha trabajado, ha producido, me dijera: alcalde, tome de mi billetera y ahora usted administra, y cuando tenga plata me da divisas. Eso es el control de divisas. ¿Qué gente va a querer dar su billetera a otro para que se la administre? Nadie. O sea, eso no es. Lo único que va a generar eso es espanto de la inversión, espanto de la producción. Entonces, el control de divisas no es lo más adecuado. Hay que buscar otras formas de salida y espero que los empresarios y el gobierno encuentren una salida. La salida es simplemente que exportemos más, produzcamos más y generemos divisas para el Banco Central. Yo creo que es un momento propicio para que el gobierno y empresarios busquen un equilibrio. Lo que dice el señor, que se queden las inversiones en vez de que se vayan. Que el gobierno garantice mayores exportaciones, creo que eso nos va a ayudar a todos los bolivianos. No es que se lo llevan al extranjero. Lo que tú tienes que generar es las condiciones para reinvertir. Es decir, este dinero, en vez de yo llevarlo afuera, lo que tengo que hacer, como hace todo empresario, es reinvertir en la economía y generar más divisas. Es decir, por ejemplo, apóyeme con semillas transgénicas. Entonces, en vez de tener una siembra, voy a tener 3 siembras. Apóyeme, por ejemplo, con una mayor apertura de mercados, que podamos exportar a mayores mercados. Entonces, las divisas van a ir quedando tranquilamente en Bolivia. De alguna manera las divisas ya están quedándose, pero son insuficientes. No necesitamos 1.000 millones, necesitamos por lo menos 10.000 millones en divisas para estabilizar y hacer flujo de dinero. Que tiene que ser mediante la exportación, pero también tiene que ser mediante la aprobación y búsqueda de créditos internacionales. Cuando usted no tiene la suficiente plata, ¿qué es lo que hace? Va y se presta, ¿no? Entonces tenemos que buscar ese tipo de préstamos. El alcalde Iván Arias asegurando que si continúan con este supuesto control de divisas sería que usted dé su billetera para que otros administren su dinero. Hablamos ahora del pronunciamiento de la Cámara Nacional de Industrias, que muy temprano este viernes, a través de un comunicado, aseguraban de que estaban muy preocupados respecto a lo que puede suceder si es que este decreto 5200 realmente afectaría a la economía del país, controlando las divisas que vienen de las exportaciones. Y es que aseguraron incluso que era un colapso del aparato productivo el que se vendría si continuaba esta medida y esta disposición. La Cámara Nacional de Industria se declara en estado de extrema alerta y emergencia nacional y anuncia un colapso del aparato productivo si se aprueba el control de divisas. La Cámara Nacional de Industrias indicaba de que si se aprueba la medida de control de divisas que solicitó la Central Obrera Boliviana al gobierno en oportunidad de realizarse el Gabinete Social el pasado 13 de agosto, los industriales, en estado de alerta máxima, rechazan la propuesta de control de divisas. De ser aprobado, ocasionará una paralización y descalabro total de la producción de los 9 departamentos del país,
con el consiguiente desabastecimiento de bienes en la mesa de los bolivianos y el incumplimiento de los contratos de exportación industrial. Esta equivocada medida económica provocará los siguientes efectos entre las más de 39.000 unidades económicas industriales. El comunicado continuaba. Estas medidas podrían provocar un peligro de cierre de fábricas ante la imposibilidad de realizar pagos al exterior por la compra de bienes de capital industrial, materias primas e insumos industriales intermedios, además de asignación discrecional de dólares de parte de autoridades públicas por departamentos y por sectores económicos que conducirán a impulsar procesos de corrupción de funcionarios públicos y enriquecimiento ilícito. Desempleo masivo que afectará a más de 600.000 trabajadores industriales por la falta de materia prima e insumos intermedios industriales importados. También pérdida de mercados extranjeros ante la imposibilidad de cumplir contratos por la falta de divisas para importar. Y por último, escalada inflacionaria sin precedentes que afectará a las familias bolivianas. La Cámara Nacional de Industrias exhorta al gobierno a adoptar medidas conducentes a reactivar la economía, dotar de divisas al sector productivo y abastecer al mercado interno de hidrocarburos, en el marco del diálogo público-privado que anunció el presidente del Estado en su mensaje presidencial el 6 de agosto. La industria nacional mantiene viva la economía boliviana y se debe evitar medidas que ocasionen su extinción. La Paz, 15 de agosto de 2024. Los exportadores en el país también este pasado 15 de agosto se declararon en estado de emergencia ante cualquier posibilidad de un control de divisas por parte del Estado. Vamos a escuchar al presidente Danilo Velasco, que en un encuentro en Santa Cruz a nivel nacional explicaron sobre esta posición, esta preocupación de esta posible medida que ha propuesto un gabinete social representado por movimientos sociales que se reunieron con el gobierno del presidente Arce. Esta posibilidad de un control de divisas solamente va a ocasionar una caída abrupta de las exportaciones en el país. En emergencia, justamente por algunas declaraciones inicialmente del Gabinete Nacional Social y lo del presidente. Y obviamente de la reunión que tuvimos el día de ayer con el presidente Luis Arce. En esa línea, el sector exportador alerta que estas medidas planteadas de control de divisas no es una solución y más al contrario, en nuestro país generarían una caída abrupta a nuestras exportaciones, ocasionando el cierre de empresas, condiciones de desempleo, informalidad y aún más críticas que las actuales ante una eventual migración de inversiones a otros países de la región. Rechazamos enfáticamente una medida como estas. Se ha declarado un cuarto intermedio. En definitiva, estamos como sector predispuestos al diálogo y lo vamos a seguir haciendo. Sin embargo, esperemos que en definitiva realmente podamos tener un consenso con el gobierno. Nosotros siempre hemos indicado que el diálogo y el trabajo conjunto, las alianzas público-privadas es el único mecanismo para que en definitiva podamos salir de esta situación. Son posiciones ya preocupantes, horas previas a que se reinstale esta cumbre económica en horas de la tarde entre el gobierno del presidente Arce con todos los empresarios del país para buscar soluciones a temas que son parte de la preocupación, como la falta de diésel y también de dólares elementales en nuestra economía. Vamos a seguir hablando de pronunciamientos que se declaran en estado de emergencia, porque también ASOBAN, la Asociación de Bancos del país, también emitió una preocupación con respecto a un posible control de divisas que puede desestabilizar la economía. Esto dice este comunicado la Asociación de Bancos Privados de Bolivia, ASOBAN, ante los comentarios y propuestas realizadas públicamente sobre un posible control de divisas, expresa su preocupación y desacuerdo, ya que este tipo de medidas no contribuyen a resolver las dificultades causadas por la disminución del flujo de divisas en el país,
Por el contrario, podrían generar consecuencias adversas significativas como la reducción de la inversión extranjera, la contratación de la liquidez en el mercado, la incertidumbre en el sistema financiero y dificultades en las operaciones comerciales internacionales, lo que afectaría negativamente un desarrollo económico del país. El país ha sido testigo de las consecuencias negativas de la adopción de medidas similares en el pasado, que socavaron la confianza del público y ahondaron aún más las dificultades. Asobam se mantiene comprometida con el diálogo constructivo y la búsqueda de alternativas que promuevan un entorno económico estable y favorable para todos los bolivianos. Fechado La Paz, 16 de agosto del 2024, con respecto a un posible control de divisas en nuestro país. Desde La Paz, el diputado arcista Delfor Burgos también fue consultado sobre este tema y él aseguró de que el presidente Luis Arce no ha puesto esta propuesta en mesa porque la misma no prosperaría. Y es que el arcista asegura de que ni siquiera se trataría este punto en la reunión de esta tarde porque no considera que siquiera fuera importante. La medida, a su criterio, perjudicaría toda la parte productiva del país y es por eso que, a su criterio, este decreto promulgado no tendría mucho que ver con lo que se dice según sus compañeros opositores. Esperando las conclusiones, y las conclusiones estoy seguro de que van a ser positivas para todos los bolivianos y bolivianas, ya que la reunión es con todo el sector empresarial de Bolivia, quienes manejan prácticamente gran parte de la economía boliviana. Estamos hablando del empresariado no solo de construcción, sino del empresariado de producción, del empresariado de exportación, del empresariado de importación, de todos y de todas, y sin duda la agenda es amplia. Hemos escuchado oficialmente el informe del ministro de Economía. Ese punto nunca ha sido tratado ni puesto en tapete por parte del gobierno nacional. Evidentemente ha habido alguna parte social que lo ha manifestado de esa forma, pero técnicamente, jurídicamente y legalmente que corresponde, debe ser puesto en tapete por parte del Ministerio de Economía, y él ha dicho claramente anoche justamente que eso no ha sido tratado, pero si es que se lo trata el día de hoy, lógicamente va a ser analizado y no creo que sea aprobado, ¿no? Porque ese control, de acuerdo a lo que se explica, vendría a perjudicar no solo a la parte productiva, sino a todos nosotros como gobierno nacional y todo. Yo creo que eso no va a prosperar. Eso ha sido una manifestación de alguna organización social, pero no ha sido puesto específicamente como uno de los puntos a tratarse el día de hoy. Por parte del diputado opositor Alejandro Reyes, de Comunidad Ciudadana, asegura que el gobierno está manejando un doble discurso en este tema de las divisas en el país. Además que no tiene la capacidad para controlar nada, asegura este diputado opositor. Finalmente sugiere que como parte de soluciones efectivas al tema de lo que pasa con la economía en estos momentos, se pueda tratar en esta cumbre una nueva ley de inversiones que pueda dar seguridad jurídica a los empresarios, tanto extranjeros como nacionales, y también finalmente se pueda concretar una liberación plena de las exportaciones. El gobierno se está dando cuenta que ellos no tienen la capacidad de control. Vean nomás los precios, los costos de los insumos, de las materias primas y de las cosas para la comida o de la materia necesaria para la cocina, etcétera. Realmente aquí lo que estamos viendo es que el gobierno no tiene capacidad de control. Lo que sí debe hacer es regular. Han entendido cuál tiene que ser el rol del Estado. Tiene que ser la regulación, no el control. En ese sentido, ahora vamos a ver cómo el Estado debiera reducir no solamente su tamaño, sino que también sus ambiciones de control absoluto en todos los sentidos. En ese sentido, no vemos que vaya a salir nada bueno, real, y segundo, que se vaya a cumplir. Necesitamos generar una nueva ley de inversiones. Para atraer inversiones, eso significa atraer divisas, generar seguridad jurídica, mejorar las condiciones de exportaciones, liberar las exportaciones. En este caso hay que ver qué es lo que va a hacer el Banco Central con el tipo de cambio. Hace tiempo hemos pedido que debería estar funcionando el bolsín.
las bandas de flotación. Hoy por hoy ese tipo de cambio fijo no existe, el 6.96 es cosa del pasado, historia de hace más de 2 años, ese tipo de cambio no lo vamos a volver a ver, por lo tanto es parte de varias políticas públicas con respecto a la economía que debería tratar el gobierno en vez de dilatar los tiempos, porque día que pasa, día que sube el dólar, día que sube la canasta familiar. El diputado evista Freddy López sí apoya un control de divisas a los empresarios en el país porque asegura de que tienen que ser fiscalizados. Además de ello, asegura de que solamente los empresarios piensan en sus intereses y chantajean al gobierno. Efectivamente, pues si no controlamos esta situación, sin duda va nomás a beneficiar a un sector o a los empresarios. Bueno, en esta situación del encuentro que hoy tienen, ¿qué podemos augurar? Yo creo que para mí no es la solución de lo que hoy está pasando en el país en el tema de lo que es la crisis económica, el tema del combustible o la alza de la canasta familiar. Vemos un encuentro que simplemente ahí, primero que nada, van a beneficiar a quiénes o quiénes se van a beneficiar. Sabemos de que acá los empresarios van a pensar en sus intereses, van a pensar seguramente en sus empresas y esperemos de que desde ahí nosotros quisiéramos de que puedan pensar en el pueblo, pensar en las mayorías, pensar en la gente humilde que hoy está sufriendo y que acá no haya pues chantajes, porque vemos de que el empresario hoy quiere de que haya una libre exportación, incluso sin control. O sea, ahí vemos de que acá no podemos tampoco aceptar de que no haya pues una regularización, una fiscalización de parte del Estado. Ojalá el presidente no se preste a esta situación. Bueno, en su momento nosotros ¿qué dijimos? El mismo presidente de la Dirección Nacional, el jefe de partido del Movimiento Socialismo, ha indicado de que es urgente, necesario que haya una cumbre de encuentro, una cumbre económica, no simplemente con empresarios. Acá los sectores productivos, pequeñas, medianas, transportistas, cooperativistas, mineros, era bueno en su momento reunirnos y tratar de buscar incluso las soluciones, las alternativas de la situación de la crisis económica que hoy vivimos, porque ya se venía ya hace años atrás, incluso en la primera gestión el compañero pidió esta situación. Entonces, ahora con esta situación, para mí, en esta situación que hoy estamos viviendo, la solución por lo menos para paliar esta situación sería de que el presidente pueda bajarse el sueldo a un 50%. Hay una reunión de emergencia en la FECPOCRUZ, en las instalaciones de la CAO, donde se encuentran los agropecuarios, y Cristian Rodríguez está nuestro compañero de trabajo en este encuentro. Cristian, por favor, ¿estamos en condiciones de decir de que los agropecuarios definitivamente no van a este encuentro, a esta cumbre con el gobierno? Buenas tardes. Efectivamente, Carlos, y como usted lo había anunciado, el vuelo que tendría que haber tomado José Luis Fará, el presidente de la CAO, a las 12:45 del aeropuerto Viru no ha podido ser tomado porque continúa dentro de las instalaciones de la Feria FECPOCRUZ, en las instalaciones de la CAO. Eso quiere decir que la CAO no estará presente en esta reunión que se instalará en horas de la tarde con el gobierno nacional, esta cumbre económica. Sin embargo, hace aproximadamente una hora salieron diferentes sectores agropecuarios de la Feria FECPOCRUZ y todavía no han querido emitir ningún pronunciamiento. Nos encontramos nosotros todavía a las expectativas, ya que el día de mañana se tenía programado una reunión también con el gobierno nacional y con el sector agropecuario para saber las nuevas determinaciones. Eso es lo último que se puede apreciar a esta hora de la tarde en información. Sin embargo, es confirmado ya que la CAO no asistirá a la cumbre convocada por el gobierno nacional. Cristian, seguramente ya por tema horario, al parecer por la posición y la molestia que ha generado el conocer de un posible decreto que controle divisas en temas de exportaciones, ha causado un malestar que ha llevado a una reunión de emergencia, ha llevado a que se pierda el vuelo que ya estaba previsto para que viajen a la sede de gobierno y ser parte de esta continuación de la cumbre económica con el presidente Arce y sus ministros. Es decir, aún están a puertas cerradas. ¿Ya cuánto tiempo permanecen? Se ha visto algunos sectores dirigentes que han ingresado a esta reunión de emergencia en Santa Cruz. Carlos, en hora de la mañana es la que se sostuvo esta reunión de emergencia. Sin embargo, los sectores agropecuarios, ADA, el sector de FEDEPLE, salieron aproximadamente hace una hora. Los comunicadores nos han informado que los ejecutivos continúan dentro de las instalaciones del CAO, pero todavía no se sabe y no han emitido ningún pronunciamiento. Eso es lo que estamos esperando para sostener si es que todavía se mantienen en emergencia. Sin duda alguna, no deben estar en emergencia porque aún no hay solución a todo este tema de los temas que están
siendo parte de la agenda a tocar en la cumbre económica con el gobierno esta tarde. Llámese la falta de dólares, el tema del combustible, la biotecnología que tanto piden los agropecuarios, y seguramente vamos a estar expectantes, Cristian, a que el presidente José Luis Farah se pueda pronunciar en minutos más con respecto a la determinación que ya se pueda adelantar de una no asistencia a esta cumbre económica con el gobierno. Gracias, Cristian, por esta información, porque también se suma a la ya determinación de la CAINCO de no asistir a este encuentro con el presidente. Vamos a seguir hablando de repercusiones porque la diputada Ninosca Morales, arcista del MAS, asegura de que no existe ningún decreto por el momento que hable de un control de divisas en el país. Lo que existe es una propuesta que debe ser debatida por parte del gobierno y los empresarios. El diálogo de esta tarde con seguridad nos va a dar conclusiones que van en beneficio de principalmente los que trabajamos el día a día y también de los grandes empresarios. Su colega de Creemos, Álvarez, ha calificado esto como un show porque ya existiría un decreto de control de divisas por parte del gobierno de hace 2 días. No sé, colegas que no vemos absolutamente ningún trabajo productivo, que obstaculizan créditos, que obstaculizan la productividad que tiene dentro del Estado plurinacional, solo con críticas y más críticas y no tener ningún tipo de propuesta, me parece que no hay moral. ¿Conoce el decreto, diputado? En ese sentido, nosotros esperamos, ¿no?, de que vayamos viabilizando, vayamos construyendo y con seguridad. No, todo lo que vaya a salir esta tarde va a ser en beneficio para todas y todos, escuchando al pueblo, y en ese sentido esta tarde vamos a esperar de que ambos análisis de verdad vayan a beneficiar al pueblo boliviano. ¿Sabe este decreto, diputado? Estamos a la espera de, no entiendo su pregunta. Un decreto que ya controlaría las divisas en el país. Se ha propuesto, está como propuesta en este momento, no, todavía no se ha lanzado y el presidente está a la espera de esta tarde de cómo resolveríamos el problema para que beneficie absolutamente a todos.